Pues en esta segunda mesa toca hablar de turismo. Como vamos con un poquito de retraso, porque hemos acumulado un poco de retraso con la entrevista con el presidente, con el presidente Moreno Bonilla, yo tenía preparada una pequeña introducción, pero casi voy a ir presentando a las personas que me acompañan hoy en la mesa. Arturo Bernal Bergua es consejero de Turismo de Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. Arturo, buenas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Tony Escribano es director de operaciones de Cover Manager. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y Juan Zapata es presidente de la Federación Andaluza de Hoteles, Apartamentos Turísticos, Hostales y Pensiones. Juan, encantado también de tenerte aquí con nosotros en esta mesa. El turismo es sin duda pues un elemento esencial en la economía andaluza. Ocupa más de un 13% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Hoy el turismo es algo más que simplemente traer visitantes, lo vemos en las ciudades. El turismo se ha convertido en una oportunidad, no sé si a veces también en un problema, consejero. Bueno, el turismo es una gran economía para nuestra tierra, es una industria muy transversal, y yo hablo de industria conscientemente, muy transversal porque no solamente impacta en los sectores que son tradicionalmente sectores relacionados con el turismo, como la hostelería, la hotelería, incluso el transporte, sino que impactamos en 81 sectores de actividad en toda la región, de sectores tan, digamos, distantes, que pudieran parecer tan distantes inicialmente como, por ejemplo, la metalurgia o la cosmética o la fabricación de muebles, pero también otros, pues como la agroalimentación, ¿no? Toda la industria agroalimentaria que se ha generado gracias a la actividad turística. Esto lo pudimos ver de forma muy clara cuando tuvimos la crisis de la pandemia, cuando el turismo pasó prácticamente a nivel cero, cómo impactó digamos, esta desaceleración económica o prácticamente llegar al cero en otros sectores de actividad porque no había turismo. La movilidad lo que produjo en primera instancia fue precisamente esa reducción en esta actividad, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento, yo creo que muy positivo, yo diría muy ilusionante. Si hablamos con los empresarios, con los profesionales del sector, con todos los agentes del ecosistema y le preguntamos qué piensan, están valorando que estarán mejor o mucho mejor que el año anterior, que están haciendo inversiones muy estratégicas, estamos consiguiendo grados también de temporalidad en el empleo muy bajos en relación a lo que había sido la historia. Trabajábamos en los años 80 y 90 con grados de temporalidad por encima del 80% y ahora estamos en torno al 23%. Incluso hay momentos del año que estamos por debajo del 14-15%. Estamos hablando de movimientos que trascienden de ese número de turistas que nos visitan cada año. Obviamente los turistas son necesarios porque si no, no tendríamos turismo. No podemos llegar al absurdo de algunos extremos populistas en la política que dicen, bueno, es que queremos los beneficios del turismo pero sin turistas. Eso no es posible. Los turistas tienen que venir, tienen todo el derecho a venir a vernos porque Andalucía es un destino ambicionado, es un destino de esos que se llaman, bueno, que generan esa ambición de conocer alguna vez en la vida, ¿no? Y creo que tenemos la oportunidad única de seguir generando ese elemento de transversalidad que no solamente genere economía para el turismo, sino para todos los sectores que están relacionados con él. Estamos generando 30.000 millones de euros de ingresos al año. Estamos generando en esta industria más de 450.000 empleos. Pero sobre todo estamos generando, yo creo que un ecosistema nuevo, muy diferente al que se creó en España en los últimos 40 años y en Andalucía particularmente, muy alejado de ese turismo de masa. Estamos generando un nuevo modelo turístico que se basa precisamente en la cobertura de las expectativas del turista, pero también en la cobertura de los intereses y las expectativas legítimamente de la población que tenemos en Andalucía, ¿no? Del residente, del vecino. Y ese es el gran reto que tenemos ahora mismo por ahí. Porque entiendo que el turismo ya no es solamente, como usted decía, que vengan turistas, que eso es obvio, tienen que venir, por supuesto, ¿no? Pero también es digitalización, es sostenibilidad, es consumo, es todo eso, ¿no? O sea, estos, digamos, son los retos un poco de cara al futuro. Claro, o sea, bueno, estamos creciendo en el número de turistas, pero crecemos moderadamente, son crecimientos moderados, a veces sin crecimiento de 1, 2, 3%, estamos creciendo más del doble en la economía que ese turismo aporta a la sociedad. Esa es sostenibilidad también. Y esa sostenibilidad se logra, como muy bien has dicho, a través de las herramientas tecnológicas que estamos empleando. Estamos aliados con los mejores actores en el sistema. Tenemos un proyecto de inteligencia de negocio que es capaz de gestionar y de generar millones de datos y después de
gestionarlos a través de inteligencia artificial o de otras herramientas tecnológicas, y en el que estamos participando como proyectos pilotos en el mundo con empresas como Microsoft, como LinkedIn, como Amazon o como SimpleView, que son top one en el mundo en estas materias, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite gestionar de forma racional un negocio que es importantísimo para Andalucía. Es, como usted ha dicho, como has dicho tú, el 13% o más de nuestro Producto Interior bruto, ¿no? Esta vinculación con la tecnología nos da una base muy importante de nuestros tres grandes basamentos en materia turística. Uno es la inteligencia de negocio, otro es la cogobernanza, la forma en que gestionamos junto con el sector privado y otras administraciones públicas esta industria, y por último la sostenibilidad también social, que logramos pues con una visión muy amplia de quiénes son los actores del ecosistema. Antes funcionábamos muy bien porque los actores del ecosistema eran básicamente dos: empresarios y turistas. Y ahora no, decimos, oye, no, empresarios, profesionales, trabajadores, turistas, ciudadanos y otras empresas. Es que fuimos plenamente conscientes del valor que tenían la transversalidad en el turismo cuando, repito, cuando fue la pandemia, nos dimos cuenta de que esa transversalidad sabíamos hasta dónde llegaba. Y la desaparición de la actividad turística produjo estragos en muchas industrias en nuestro Claro, porque país. Andalucía es un ecosistema y hay que mantener ese ecosistema. Lo que no puede hacer el turismo es comprometer ese ecosistema, entiendo. No, mantenerlo, y lo estamos manteniendo. Tenemos unas inversiones muy importantes en materia de sostenibilidad, por ejemplo, a través de los fondos europeos que gestionamos nosotros en Andalucía. Prácticamente los últimos 3 años han sido 225 millones de euros que hemos invertido en 83 proyectos de planes de sostenibilidad turística en destino. Hemos sido capilares en la gestión de esos recursos para generar sostenibilidad no solamente social, sino también medioambiental y económica en prácticamente el 60% del territorio de Andalucía. Hemos llegado a más de 330 municipios en toda Andalucía. Y no son solamente los más importantes. Cuando decimos hemos llegado a 330 municipios, hemos dicho que hemos sido absolutamente capilares en toda la región. Por lo tanto, hemos generado un sistema sostenible en lo medioambiental. ¿Cómo podríamos mantener nuestros recursos naturales, nuestros recursos culturales, patrimoniales, incluso la propia etnografía, que es lo que nos da esa capacidad de ser diferentes en relación con otras propuestas competitivas en el mundo, si no es porque la actividad turística está generando ingresos para todo ese ecosistema en esa cantidad que yo le decía antes, de 30.000 millones de euros? Realmente hay que entender que el turismo es una gran industria y genera muchísimos beneficios. También es verdad que, como cualquier industria, genera inconvenientes o cuestiones que tenemos que resolver. Eso es lo que los economistas llamamos externalidades, ¿no? Son cuestiones que no se plantean inicialmente, pero que se producen. Pero estamos trabajando en todo el sistema, y miro a la parte de mi izquierda, que circunstancialmente están a mi izquierda, que son los empresarios, y que también obviamente luchan junto con nosotros en ese modelo de cogobernanza por disminuir o por erradicar esas externalidades. Sí, porque le quería preguntar por eso, y ya me da paso también un poquito a hablar con ellos, que es la colaboración público-privada. Es una de nuestras obsesiones en Capital Radio también, obsesión. He de decir que es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Yo creo que si ha habido algún gobierno autonómico, algún gobierno, alguna administración en España en general que haya entendido la idea de la cogobernanza, pero con la pelota en el suelo, como dicen los deportistas, bajando la pelota al suelo, ha sido Andalucía. Y la primera posibilidad que tuvimos de mostrar nuestra idea de cogobernanza fue precisamente cuando convertimos el Consejo de Administración de nuestra principal empresa, de nuestra principal herramienta, que es la empresa pública de turismo y deporte Andalucía, y la dotamos de consejeros, la convertimos en un modelo de gestión compartida con consejeros de entidades privadas pues muy relevantes. Ahí hay personas que tienen que ver con el mundo de la hotelería, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el expresidente de Iberia. Tenemos personas, Elena Pisonero, por ejemplo, que había sido también, y es de hecho una de las principales consultoras y consejeras en empresas del IBEX. Es impresionante. Bueno, pues todos ellos forman parte de nuestra empresa. Y eso también a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque no es fácil hacer ese acopio de estos talentos, digamos, de la empresa privada,
para que formen parte de un proyecto público. Esa es la verdadera cogobernanza y ellos son los que toman las decisiones junto con nosotros en una empresa que es la herramienta fundamental para la puesta en marcha de las políticas de promoción, de marketing, de comercialización, de comunicación, en definitiva, el soporte práctico de toda nuestra acción política. Pues Tony, Cover Manager es una empresa tecnológica especializada en la digitalización de reservas y de operaciones en restauración. ¿Cómo está cambiando el perfil del turista y qué papel juega la tecnología en esa transformación? Desde Cover Manager tenemos la fortuna de trabajar con los principales actores en el sector de la restauración y del ocio nocturno. Desde luego en Andalucía, donde es una parte importante de nuestra cartera de clientes, pero también en el resto de España y a nivel internacional. Y lo que observamos es que nos demandan soluciones que promuevan la mejora de la eficiencia, de la rentabilidad, en términos de mejorar la operación, la complejidad de su operación, de mejorar la forma en la que son capaces de rentabilizar los momentos de mayor pico de actividad con soluciones de digitalización, de automatización o de incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, etc. Y por último, mejorar esa experiencia de cliente, ¿no? Es ceder tiempo que actualmente dedican a manualidades o procesos repetitivos, automatizar o aplicar tecnología, a ser capaces de digitalizar toda esa operativa y poder dedicar tiempo de calidad a la experiencia del cliente, que es lo que hace que mejore el retorno de esa inversión. Y lo que percibimos en términos de perfil de turista o de cliente que accede a esos establecimientos de restauración o de ocio nocturno es que cada vez buscan experiencias más únicas, quizás basadas en la personalización de esa relación con el cliente y tiene que ver con dotarles de herramientas que les ayuden a tomar decisiones para mejorar esa experiencia a través del aporte de datos, de recabar información de esos clientes desde antes de que el cliente acceda al establecimiento. Juan Zapata es presidente de la Federación Andaluza de Hoteles, Apartamentos Turísticos, Hostales. Una de las cosas que llama la atención cuando llegas a Sevilla, o me imagino que pasa también en Málaga, que estuve hace no mucho, en Granada, es que das dos pasos y hay un alojamiento turístico de algún tipo. ¿Cómo se está viviendo esta etapa, este crecimiento y transformación en el sector? Bueno, se está viviendo en que somos conscientes de que estamos viviendo un momento clave, ¿no? Tras la crisis del COVID, en que se paró por completo nuestra actividad, bueno, yo creo que fuimos la actividad que sufrió un verdadero lockdown. O sea, tuvimos que cerrar las puertas por decreto, allá por un 19 de marzo, que no se nos olvida, el día de publicación de aquel decreto por parte del Gobierno de España, ¿no? Tras ese periodo, ciertamente estamos teniendo una etapa de recuperación en el que hemos alcanzado unos niveles de ocupación y un crecimiento continuo en todos estos años importante, un crecimiento de precios en el que al principio se apoyó en la demanda nacional, luego pues ha ido un poco equilibrándose ese mix y sustituyéndose también por demanda internacional, lo cual es muy importante, y también quiero decir que es fruto un poco de esa colaboración y de volver a abrir esas vías de que llegue el cliente internacional y de fomentar la conectividad en nuestros distintos aeropuertos. Pero al mismo tiempo que estamos en esa etapa, digamos, importante y reconocida de crecimiento y de bonanza, pues no podemos olvidar los retos que afrontamos, ¿no? Y los retos que afrontamos, pues en cierta medida es un poco un cambio en el modelo, ¿no? Un cambio en el modelo, tanto por la percepción o la interpretación social del hecho turístico, de la forma de viajar, de vacacionar, como los retos que tenemos por delante inherentes a nuestra propia industria, como es una apuesta sin duda por la digitalización y por la innovación, y una apuesta por la sostenibilidad, una apuesta por la honestidad. Entonces, en ese aspecto, pues ya digo, tenemos que ver esta época de crecimiento
con alegría, pero con cautela, sabiendo que tenemos que apostar por digitalización, por sostenibilidad como eje clave, y por un poco ese cambio de paradigma en la percepción del turismo. En concreto, pues Andalucía creo que se está haciendo una apuesta importante por la calidad frente a la cantidad, con fuertes inversiones por parte de las empresas pues en reposicionamiento, en abrir nuevos productos, en enfocar nuevos productos, en reclasificar productos antiguos, obsoletos, subir de categoría, en ir completando, ahora como comentabas, ¿no? La percepción de que llegas y hay alojamientos pues un poco por cada esquina. Que puede ser cierto en determinados puntos concretos, Claro, ¿no? evidentemente. Andalucía es muy grande, ¿no? Pero ciertamente y desde el mundo nuestro del empresariado del alojamiento, pues sabiendo qué segmentos cubrimos, dónde queremos atacar, qué mercado, Andalucía, por ejemplo, hasta hace, bueno, pongamos hasta antes del COVID, tenía una carencia importante, por ejemplo, en ese posicionamiento, en ese turismo más de lujo, bueno, paradigma en el número de hoteles, de establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, ¿no? Bueno, pues se está apostando por ese segmento, se está produciendo un reposicionamiento importante, se está subiendo de categoría de los 3 a 4, lo cual pues ayuda un poco a todo eso. Todo eso pues con inversiones en sostenibilidad, en innovación, en todos estos aspectos. Os pregunto un poco a los tres, ¿habría que regular de alguna manera este fuerte crecimiento de los establecimientos turísticos? Bueno, eso es competencia de la administración autonómica en este caso y así se hace. Es decir, nosotros coordinamos, normalizamos, normamos, es decir, establecemos normativa y organizamos precisamente los servicios turísticos todos, tanto el alojamiento como la restauración, como todos los que tienen que ver con la prestación de servicios turísticos. Y precisamente eso es lo que hicimos en su momento, después de un tiempo en el que el decreto de vivienda turística era un decreto básicamente que generaba inscripciones en un registro. Tuvimos que transformar esa visión, porque el decreto se hizo pensando en que el fenómeno de la vivienda turística era un fenómeno quizá pasajero, no iba a ser importante, pero se convirtió en un fenómeno muy importante, la democratización de lo que... Esto no es nuevo. Yo recuerdo hace muchos años las estadísticas que daba el INE y decía turistas alojados en 5 estrellas, en 4, en 3, en 2, en 1 en hostales, y decía otro, y otros turistas alojados en casas de familiares y amigos. Esa era la reseña que establecía el INE. Estos turistas obviamente son los que ahora conforman esa base tan importante del turista alojado en viviendas de uso turístico, que es la calificación que se ha dado, ¿no? Y que también conforma una salida muy importante para una economía de este país que ha ahorrado fundamentalmente en base a comprar una segunda residencia y cuando no la utiliza pues la pone a disposición de otra persona, ¿no? Esto es una realidad que no es en absoluto un problema. Es un problema cuando no se utiliza conforme a unos criterios de calidad, que es lo que hemos tratado de hacer a través tanto del decreto como de los acuerdos que tenemos con los ayuntamientos en esos convenios que regulan precisamente la actividad y, por supuesto, el gran hito que será la puesta en marcha de la Ley del Turismo Sostenible en Andalucía. ¿Y por qué digo que son las soluciones? Porque además son soluciones que no salen de un despacho, son soluciones que hemos trabajado conjuntamente con el sector, con las organizaciones sindicales, con los trabajadores, con los vecinos. Y hemos dicho, oye, queremos un marco de referencia donde todo pueda funcionar conforme a un criterio, que es el criterio de calidad en la prestación de los servicios. Y, por supuesto, la legalidad de los servicios que se prestan. Nosotros, en base al decreto y en base a la puesta en marcha de las diferentes propuestas de colaboración y de convenios con ayuntamientos, que son también administraciones que tienen mucho que ver con la oferta turística, pues hemos retirado en el último año del mercado casi 7.800 viviendas ilegales. No todas las viviendas turísticas son viviendas ilegales, igual que decir anteriormente que los empresarios turísticos eran todos... No, mire usted, no se puede generalizar y eso es un error. Los que son ilegales se retiran porque no cumplen la normativa y los demás pues están dentro de del mercado de oferta turística que recoge también criterios de utilización que no tienen otros modelos. O sea, el que quiere ir a una vivienda turística es porque
Pues porque, no sé, se dan en diferentes circunstancias. Una familia con 4 hijos que de otra manera pues tendría difícil el alojamiento en un hotel, pues prefieren ir a otros sitios. Y esa economía también genera una economía transversal que da, digamos, da rendimientos a otros negocios turísticos o no en la zona. Por lo tanto, no hay que desdeñarla, no hay que demonizarla. Los hoteles ya sabemos lo que son, el esfuerzo que están haciendo, esa evolución que ha comentado ahora mismo Juan Zapata, que están produciendo desde hoteles de menor a mayor categoría con inversiones muy potentes, pero también la administración hace inversiones muy potentes, igual que he comentado en los planes de sostenibilidad turística en destino, ¿no? Estamos generando una oferta global, tanto en alojamiento como en restauración, como en el territorio, que son las 3 bases del turismo y que de alguna forma están haciendo que nuestro modelo sea mucho más cualitativo. Juan. Bueno, desde el punto de vista de como comentáis, del control o del La regularización. La Me gusta regularización más hablar de regularización de la regularización. Bueno, efectivamente, tiene que haber regularización y sobre todo tiene que haber planificación. Evidentemente, aquí hemos visto un poco el desborde por la figura de la vivienda turística. Más que por la oferta, llamémosle, más tradicional, como podían ser los hoteles y los apartamentos turísticos. Bueno, esto fue un fenómeno que empezó como una cuestión de economía colaborativa, llamémosle, y bueno, nos hemos plantado a que en un plazo de, vamos a poner, de 10 años, dobla el número de plazas de la oferta tradicional, ¿no? Evidentemente ha habido una evolución legislativa, principalmente por parte de la Junta de Andalucía, en el que, como bien decía el consejero, se inició pues con un decreto muy laxo, meramente prácticamente de una obligación de registro, a un registro en el que se exigen unos parámetros de calidad, se reconoce como una actividad económica, etcétera, etcétera. Evidentemente, Andalucía es muy grande. Nosotros el fenómeno de la vivienda turística lo entendemos, lo comprendemos y somos conscientes de que viene a suplir una demanda y una necesidad por parte del consumidor, pero bueno, ciertamente tiene que tener un control y una planificación. Es decir, hay muchos sitios en Andalucía en el que la vivienda turística pues es absolutamente necesaria porque no llega quizá la inversión de alojamiento tradicional, como puede ser en el ámbito más rural, en sitios menores. Igual que es cierto pues en puntos como puede ser Málaga, Costa del Sol, capitales de provincia, Sevilla, Córdoba, Granada, pues se ha desbordado, incidiendo además en esas externalidades que comentaba el consejero de cara o esa percepción de cara a nuestra actividad turística, ¿no? Como puede ser la percepción de encarecimiento de la vivienda, como puede ser saturación, como puede ser además cuestiones no planificadas, porque tú para hacer un hotel pues tiene que venir en un PGO, en un plan general de ordenación de un ayuntamiento y tal, y las viviendas pues han surgido como setas, sí, con poco orden y poca planificación. Lo cual no pedimos, lo que pedimos es planificación y ordenamiento, no limitación ni nada por el estilo. Pero, Juan, no obstante, hay una cuestión que sí que me gustaría dejar clara, porque claro, estamos, digamos, siendo también un poco víctimas todos de un relato que es bueno que llevemos al suelo y que le demos datos, ¿no? Vamos a ver, de todas las inscripciones que tenemos en el registro de turismo de Andalucía, que son viviendas turísticas, en el registro se registra todo. Hoteles, viviendas, restaurantes, todo. O sea, todos los servicios turísticos, agencias de viajes, todo está ahí. Cuando nosotros registramos una vivienda, estamos dándonos cuenta de que 40-45% de lo que se registra no está en el mercado de vivienda turística. Porque cuando uno compra una casa o la hace, no sé, incluso las propias promotoras ya, cuando venden las promociones de viviendas, dicen, y ya la tiene usted escrita en el registro de vivienda turística andalucía. ¿Para qué? Yo la voy a utilizar luego en mi casa. Pero por si acaso la tiene usted escrita. Por si acaso, ¿no? El ad cautelam que decimos nosotros en ese procedimiento de inscripción es un hecho real, pero que después nosotros nos damos cuenta de que no es así. Entonces, es variable. En algunos sitios está entre el 25 o 20%, en otras partes del territorio ese ad cautelam es mayor, llega hasta el 40%. Por lo tanto, hasta que no tengamos datos relevantes y ciertos de cuál es la actividad que realmente está o el número de viviendas que están siendo utilizadas realmente como vivienda turística, claro, todos estos datos son muy, muy grandes, ¿no? Yo calculo que puede estar en torno al
quizá 80-70% de la oferta real de vivienda, de alojamiento tradicional, hoteles, hostales, apartamentos, que puede ser aproximadamente eso. Y es una cantidad importante, pero es mucho menos importante de la que en términos de registro se viene comentando, ¿no? Y me gusta dar este dato porque quizá nos ayuda un poco a dimensionar mejor. Sí. Nos pone. Quería escuchar a Tony también sobre esto y preguntarte además cuáles son las tendencias tecnológicas en el sector. Vale, en cuanto a la pregunta que hacías antes, nosotros creemos que tenemos que hacer convivir el aumento de la demanda de turismo, que de lo que vive fundamentalmente el sector para el que trabajamos, hacerlo convivir con la habitabilidad de las zonas donde el turismo se produce, ¿no? Donde la restauración evoluciona o los locales de ocio. Por lo que decía antes, yo creo que está muy relacionado con que tenemos que ir buscando primar la calidad versus la cantidad y ahí trabajamos desde Cover Manager para ser capaces de conectar con la experiencia lo haga de una manera ordenada y el restaurador pueda ofrecer un nivel de calidad elevado, y también por lo que decía antes el turista busca, o lo que nosotros percibimos es que el turista busca una experiencia única y solo se va a producir si mantenemos la convivencia vecinal o de autenticidad de las zonas en las que se produce el turismo. Yo me acuerdo en cualquier caso de cómo estaban algunos centros urbanos hace 20 años. El centro urbano de Málaga, por ejemplo, digo por citar dos ciudades y Sevilla, ¿no? Dos ciudades donde aparentemente la polémica es mayor o perceptiblemente la polémica es mayor. El centro histórico de Málaga o el casco histórico que se llama así de Sevilla, Sí. eran bastante poco recomendables en aquella época. Tenían zonas incluso que estaban apuntaladas con maderos porque se caían las fachadas. No te recomendaban pasar por aquellas zonas. Estaban incluso sucias y desatendidas y era peligroso. La inversión que tanto a título particular, familiar, de algunas personas, como en algunos casos también empresas han hecho en algunas zonas, incluso colocando hoteles. Es decir, yo no estoy hablando ahora de ninguna modalidad de alojamiento particular. Es decir, la proliferación que ha habido de un uso económico en esas zonas ha hecho que todo aquello también se renueve, se revitalice, porque si no estaríamos hablando de zonas degradadas de la ciudad en el pleno centro histórico de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque los habitantes de las ciudades habían decidido hace ya muchos años abandonarlas. Es que el fenómeno de la gentrificación no es de ahora, es de hace 40 o 50 años. Os invito a ver los titulares de los periódicos las referencias en radio y televisión que había hace 40, 45 años sobre que ya a la gente no le gustaba vivir en las ciudades, que las familias nuevas, los hijos de los entonces habitantes de las ciudades, las abandonaban y se querían ir al extrarradio, a las zonas residenciales, porque allí tenían zonas verdes, colegios, centros comerciales, y poco a poco se produjo una gentrificación. El proceso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de revitalizarlo y hacer que algunas personas que se habían ido quieran volver, porque ahora la zona es agradable. También es verdad que tiene algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque el señor del quinto C, cuando viene con la maleta a las 12 de la noche, me ha molestado. Ya. Pero es que antes no se podía pasar por allí. Es decir, que todo debe ser explicado en su contexto histórico y de verdad con racionalidad. No hablemos de gentrificación actual, sino de la que se produjo en los años 80 y 90, cuando mi generación decidió abandonar los centros porque no había ascensor, porque teníamos niños y teníamos que subir con los carritos hasta la tercera planta. Estos no son chascarrillos, es que era la verdad. Y que mis hijos no querían vivir en el centro porque el colegio estaba a 12 kilómetros, claro, y porque su campo de fútbol, donde entrenaban todos los días, estaba a 7. Yeah. Entonces había que llevarlos a lo que vemos conformado ahora en una ciudad como Sevilla, como Málaga, como Cádiz, como las grandes ciudades andaluzas, donde la residencia está en el área metropolitana. Y en el centro están los atractivos culturales, turísticos, de ocio, etcétera, ¿no? Y eso es la conformación que hace en cada ciudad. Yo, y no me extiendo más, pero es muy importante, el modelo de ciudad lo deciden los ciudadanos de cada ciudad. Y eso es, el alcalde es el que tiene en su mano ese
poder, esa potencialidad de decir, pues yo quiero que en este momento la ciudad tenga aquí residencia, aquí actividad económica, aquí un centro comercial y aquí que tenga carreteras, y define el modelo de ciudad. Por eso es tan importante el papel que tiene, en este caso el decreto y nuestra normativa de vivienda turística o de servicios turísticos, de darle al ayuntamiento la posibilidad de que defina qué modelo de ciudad quiere en cada caso. Y hay alcaldes que nos dicen que no pueden tener hoteles porque no les da la, ¿cómo le llama? El mínimo, no le da el ratio para poder poner allí un hotel, y que ningún inversor viene a hacer un hotel. Y entonces tienen que utilizar otras herramientas. Por tanto, creo que, como muy bien decía Juan, depende del momento, depende del destino, depende de la circunstancia, qué modelos son unos más interesantes que otros. Pues me quedo con esta idea. Pero siempre regulado, planificado por Siempre, parte del Ayuntamiento, por parte de la Iba a decir eso. Junta de Andalucía, y no a lo loco. Que me quedo con esta idea de una planificación inteligente del turismo en Andalucía. Arturo Bernal Bergua, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Juan Tapia, Toni Escribano, director de operaciones de Cover Manager, y Juan Zapata, presidente de la Federación de Andaluza de Hoteles y Apartamentos Turísticos. Gracias a los tres. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Federico.